Este, hola. No me juzguen si pues no sale como de buena calidad, pero intenté grabar con la cámara y de plano no se dio. Bueno, esta es la guía completa de química. Entonces, sí, pues seguramente ya se dieron cuenta. Borré los videos que había subido para el canal, que eran de parte uno y parte 2 de química. Pero la ventaja que tiene es que va a ser más completo. Cualquier cosa voy a ir poniendo las imágenes en pantalla para que no nos confundamos. Nuestro temario del día de hoy van a ser 7 temas en total. Conceptos básicos de química, fuerzas intra e intermoleculares, hibridación de orbitales en el carbono, iones complejos que vienen incluidos dedos de zinc, cisplatino y complejos de hierro. Va a venir algo de química orgánica básica, las interacciones hidrofóbicas y el equilibrio ácido-base. Comencemos. Conceptos básicos. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que Z, la letra Z, va a indicar el número atómico. El número atómico es aquel número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. Luego tenemos la letra A mayúscula. No es número atómico, es número de masa. Y esta nos refiere al número de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. Y se redondea. Entonces vamos a tener que número de masa menos número atómico nos va a dar el número de neutrones. Entonces, los neutrones y los protones van a ser iguales. El siguiente concepto va a ser isótopos. ¿Qué es un isótopo? Los isótopos son átomos con diferentes números de masa y mismos números atómicos. Básicamente tenemos que saber eso. Valencia. Tenemos los electrones de valencia, que son los electrones que se van a encontrar en el último nivel de energía. Van a estar orbitando en nuestro átomo. Y estos los podemos ver encima, en la parte de arriba de la tabla periódica. Normalmente son 8 grupos. Y los únicos que logran completar el octeto electrónico son los gases nobles. Son el único grupo, nadie más. Los demás van a tener que juntarse con otros átomos para poder completar su octeto. Bueno, tenemos la configuración electrónica, que es la distribución y orden energético de los átomos. Los conocemos como 7 niveles, que son S, P, D, F. Acuérdense, S, P, D, F. Y en el nivel S caben hasta 2 electrones. En el nivel P caben hasta 6 electrones. Y en el nivel D caben hasta 10 electrones. Y en el nivel F, 14. Luego seguimos con las moléculas. ¿Qué es una molécula? Una molécula son 2 átomos en un entorno definido que se mantienen unidos por medio de fuerzas químicas. Esto no lo dice Lewis.
Estos se llaman enlaces químicos y son eléctricamente neutras. Las moléculas siempre van a ser neutras. Lewis nos dice que los átomos se combinan para formar una estructura más estable. Siempre buscan completar su octeto electrónico. Ahora nos vamos a pasar al segundo tema, que son fuerzas intra e intermoleculares. Primero, para entender estas fuerzas, tenemos que saber qué es un ion. Un ion es un grupo de átomos y se dividen en dos. Los cationes son iones de carga positiva. Aquí hay una trampa en la palabra cation. Tenemos Ca, que podemos asociarlo con carga, la letra T, que podemos asociarlo con un signo positivo, y la palabra es como una pequeña trampilla. Luego tenemos a los aniones, que son iones de carga negativa. ¿Qué significa ionizar? Cuando un elemento se ioniza, quiere decir que pierde electrones. Tenemos primero las fuerzas intermoleculares. Acuérdense, inter son fuerzas débiles. Acuérdate, imagínense que ustedes van de la mano, agarrados con alguien, no sé, su novio o novia, quien sea. Y pasa un ciclista en medio de ustedes. Va a ser fácil de separar. Estas son las fuerzas intermoleculares. Son fuerzas débiles que enlazan una molécula con otra molécula y tienen características macroscópicas. Estas son fuerzas de Van der Waals. Estas moléculas polares son hidrofílicas, o sea, que les atrae el agua. Tienen uniones dipolo-dipolo. Son polares, acuérdense, cuando vean la palabra polar en química, es que le atrae el agua. Y se alinean por sí solas. El extremo positivo siempre se va a atraer por el extremo positivo. Como nosotros, que siempre queremos energía positiva, aunque no la tenemos. Luego tenemos a las fuerzas de London. Estas son atracciones dipolo instantáneo, dipolo inducido. Imagínate que a ti no te gusta el pop. Lo odias con todo tu cuerpo. Pero a tu mejor amigo sí le gusta. Dice, oye, tienes que escuchar esta canción, está buenísima y no sé qué, pero es de pop, entonces a ti no te gusta. Y dices, no, ¿cómo crees? No sé qué, no la voy a escuchar. Pero al final la escuchas por ahí, te gusta, entonces ya te indujo ese gusto. Ese es dipolo inducido. ¿Y qué crees? Te termina gustando a final de cuentas. Esas son las fuerzas del London. Son iones dipolo-dipolo, no son polares, pues atracciones del agua. Son fuerzas débiles que a pesar de no ser polares, solo actúan en compuestos polares. Los hidrocarburos son ejemplos de ellas. Luego tenemos a puentes de hidrógeno. Son moléculas muy exquisitas en sus gustos. Solo se sienten atraídas por ciertos átomos. Es una atracción especial dipolo-dipolo. Son muy polares.
son átomos pequeños y muy electronegativos. Los átomos a los que se sienten atraídos estas moléculas son nitrógeno, oxígeno, flúor, NOF y los mismos hidrógenos. Los tipos de enlace que van a formar los hidrógenos con los oxígenos adentro de la molécula son enlaces covalentes. Pero si es una molécula de hidrógeno unida con otra de hidrógeno, este va a ser el puente de hidrógeno. Y esta es la más fuerte de las fuerzas intermoleculares. Acuérdense, estamos en inter. Estas son las débiles. De las débiles, esta es la más fuerte, los puentes de hidrógeno. Por consiguiente, tenemos a las fuerzas intramoleculares. Son las fuerzas más fuertes. Imagínense a ustedes, si los jalan un brazo, pues va a ser difícil separarlos de ustedes, ¿no? Que es difícil que les arranquen un brazo. Esas son las fuerzas intramoleculares. Estabilizan a la misma molécula y enlazan átomos. En estas tenemos el enlace iónico. El enlace iónico se pueden aceptar o ceder electrones. Uno forzosamente pierde. Tenemos el siguiente ejemplo, que es el cloruro de sodio. Estos enlaces iónicos son entre metales y no metales. Como les decía ahorita, el cloruro de sodio es un ejemplo. Paso número 1 del enlace iónico. Se ioniza el metal. ¿Qué era ionizar? Era perder electrones. El sodio en este caso va a ceder su electrón. Imagínense que el cloruro de sodio es una pareja. Sodio y cloro. Cloro tiene 7 gatos. Y sodio tiene un perro. Es una pareja, ellos dos son una pareja. Y están juntos y todo bien, pero se deciden separar. Y dice cloro, pero yo me llevo a tu perro también. O sea, además de los 7 gatos que tenía, se va a llevar al perro del sodio. Entonces, uno forzosamente se va a quedar con todo y el otro se va a quedar con nada. Nada, cero. ¿Qué pasa cuando estos se separan? Se separan, entonces, pues, sodio se quedó sin nada. Entonces, se va a volver un catión. Perdió todos sus electrones que le daban carga negativa, obviamente. Entonces, se va a volver positivo, va a ser un catión. Y cloro se llevó todo lo negativo de la relación, se lo llevó y completó su octeto, como era de esperarse. Entonces se vuelve un anillo. El siguiente enlace es el enlace metálico, es parte de las fuerzas intra. Seguimos en intra, acuérdense. Solo tienes que saber que se da únicamente entre metales. Luego tenemos el enlace covalente. El enlace covalente es aquel enlace en el cual el electrón no se encuentra en un solo nivel de energía. No. Se divide en covalente no polar y polar.
El covalente no polar se reparten igual, y normalmente se da entre los mismos elementos. El covalente polar, uno pasa más tiempo alrededor de un átomo que en otro. Electrones. Tenemos a una pareja que se separa, pero dicen, pues tú te quedas con 4 y yo me quedo con 4. Lo que sea, pueden ser perros, gatos, lo que sea, pero se reparten igual. Y ese es el no polar. Y el polar, tienen 8, no sé, perros, gatos, hijos, yo qué sé, y dicen, yo me lo quedo entre semana, pero tú te lo quedas el fin de semana. O sea, pasan más tiempo con uno que con otro. En este enlace, son, acuérdense, nada más entre no metales. Ocurre un apareamiento de electrones, ya como lo dijimos, se comparten, pero va a depender de si es polar o no polar, cuánto tiempo pasan con cada quien. Cambiamos de ángulo. ¿Qué decía? Sí, el siguiente enlace que vamos a tener es el enlace covalente coordinado. En este no se van a compartir, pero tampoco se va a perder, o sea, nadie pierde en teoría, pero lo que cuenta es la intención. En este tipo de enlace tenemos que un átomo va a donar a un compuesto su electrón para completar su octeto. Lo va a donar y ese átomo se va a volver un cation, porque ya no va a tener electrones, porque los dono. Haz de cuenta, no sé, tú tienes tu pareja, novio, novia, quien sea, y tienen 3 perros, pero tiene un amigo que dice, oye, tengo este perro, me voy a ir a vivir lejos, ya no tengo quien lo cuide, no sé qué, ya no lo quiero. ¿Lo quieren adoptar? Entonces dicen, pues va, lo adoptamos y tenemos otro perro. Entonces, ese perro va a ser donado a la pareja. Esto es como, lo pierde, pero voluntariamente. Luego tenemos en estas fuerzas intramoleculares los enlaces dipolo individual y dipolo molecular. El dipolo individual es un enlace que se cancela, haciendo un enlace covalente no polar en la molécula. Tiene la carga positiva en el centro y negativa a los lados. Enlace dipolo molecular. En esto los dipolos no se cancelan. Todo bien, nadie se cancela. Los dipolos se refuerzan, no se cancelan, se van a reforzar, porque van en la misma dirección, resultando un dipolo neutro. Y este es el resultante de todos los dipolos moleculares. Eso es lo que tenemos que saber. Siguiente tema. Vámonos con hibridación de orbitales en el carbono. Tenemos que saber que existen 7 niveles de energía o capas donde pueden situarse los electrones. Numeramos del 1, que es la capa más interna, al 7, que es la capa más externa. 1 interna, 7 externa. En cada subnivel
hay un número determinado de orbitales que pueden contener estos, como máximo 2 electrones cada uno. Así, hay un orbital tipo S, 3 orbitales P, 5 orbitales D y 7 del tipo F. S, P, D, F. Y este número de orbitales van a ser números nones, 1, 3, 5, 7, porque son 4. 1, 3, 5, 7, S, P, D, F, que se les grabe. De esta forma, el número máximo de electrones, máximo, que admite cada subnivel es de 2 en el S, 6 en el P, 10 en el D y 14 en el F. Acuérdense de la configuración electrónica. Me va a decir, Mar, estos números no tienen nada que ver, ya nos confundiste y no sé qué. Ahorita les voy a explicar lo que pasa. Hay un orbital, 1 del S, y el número máximo de electrones que puedan admitir este nivel es 2. Entonces va a ser un nivel, 2 electrones. El número máximo de electrones que puede admitir el P es de 6. 2 electrones por 3 orbitales. No es lo mismo orbitales que el número de electrones. El número máximo de orbitales que puede admitir el nivel D es de 5. 2 electrones por 5 orbitales. Y el número de electrones máximo que puede admitir el nivel F es de 14. 2 electrones por 7 orbitales. Muy bien. Vámonos. Y esto nos ayuda a saber sobre la hibridación del carbono. Tenemos primero la hibridación tetragonal, sp3. Va a ser la unión de un enlace S, 2px, 2py y 2pz. Forman 4 enlaces sencillos. 4 enlaces tipo sigma, luego vamos a ir con ellos, una 4 elementos y es un compuesto alcano y tiene forma de pirámide. Acuérdense, 4, 4, 4, alcano y pirámide. Luego tenemos la hibridación trigonal sp2, que es la unión de 2s, 2px y 2py. Forman 2 enlaces sencillos y uno doble. Forman 2 tipos de enlaces sigma, que son uno sigma y uno pi. Une 3 elementos. Es un compuesto alqueno y tiene forma de triángulo plano. Finalmente tenemos la hibridación diagonal sp. Acuérdense, va de 3, 2, 1 en estas hibridaciones. ¿Cómo es esta hibridación? Tenemos la unión 2s, 2px. Forma un enlace sencillo y uno triple. Un tipo de enlace sigma. Un enlace sigma con 2pi. Une a 2 elementos. Es un compuesto alquino. Entonces, tetra fue alcano, tri fue alqueno y es alquino y tiene forma lineal. ¿Qué es un enlace sigma y qué es un enlace pi?
En el enlace sigma existe simetría de las cargas alrededor del enlace. Es un enlace de alta energía, grábense, es un enlace de alta energía. Solo existe un enlace entre átomos, que son pregunta de examen. ¿Por qué un alcano es difícil que se hidrogene, se oxigene o se reduzca? Porque tiene enlaces sigmas. ¿Por qué un alcano es difícil que se hidrogene, se oxigene o se reduzca? Porque tiene enlaces sigmas. Los enlaces sigmas, acuérdense que son enlaces de alta energía. Alta energía, son muy fuertes, entonces estos no son fáciles de romper. Luego tenemos enlaces pi. Los enlaces pi tienen densidad de carga máxima en el plano transversal de los orbitales. Son enlaces de baja energía, fáciles de romper, y estos sí pueden, los sigmas solo y los enlaces pi pueden existir uno o dos enlaces entre dos átomos. Bueno, vamos a pasarnos a iones complejos. Ya casi estamos por terminar esta guía. En los iones complejos tenemos primero a los dedos de zinc. ¿Qué tenemos que saber de los dedos de zinc? Son elementos estructurales muy estables, cuya particularidad es la coordinación de uno o dos átomos de zinc a través de residuos de histeínas o histidinas. Cisteínas o histidinas son proteínas que van a conformar al ADN dentro de nuestra célula. Es uno de los motivos más encontrados en las proteínas, lo que les acabo de decir. Por medio de ellos participan en interacciones específicas con distintas macromoléculas. En este caso, proteínas y ácidos nucleicos. Y modifican una parte del DNA y se unen a estos dos elementos, anoten, se unen al azufre y nitrógeno. Muy bien, continuamos. Tenemos cisplatino y complejos de hierro. El cisplatino tiene la función, se ha encontrado la función que puede ayudar a erradicar el cáncer. ¿Cómo funciona esto? Las proteínas que tienen un grupo tiol, como la cisteína, acuérdense, cisteína, histidina son proteínas, atrapan parte del cisplatino, entra a la célula desprendiéndose del cloro y se pega a la molécula de agua. Así, ¿en qué estaba? Así. Entra a la célula, acuérdense, entra a la célula, se desprende del cloro y se pega a la molécula de agua. Entra al núcleo y va a ser un catión. Acuérdense, catión son de carga positiva. Formando un adducto con bases de ADN. Estos son electrones libres, uniéndose a los nitrógenos. Hace que el ADN se distorsione. Entonces, esta distorsión del ADN va a provocar que la molécula que está patrullando a la célula diga, algo le pasa al ADN, ¿no? Entonces va a provocar lo que
va a provocar que la célula se repare o que haga lo que conocemos como muerte celular programada o apoptosis. Siguiente, tenemos a los complejos de hierro. Existen dos maneras en las que podemos absorber el hierro. Nuestro organismo puede absorber el hierro de dos maneras, hemo y no hemo. Hemo. El hierro hemo, conocido como hierro no inorgánico, actúa con el ácido clorhídrico de nuestro estómago, nuestros jugos gástricos, pasando en su forma reducida, que es el hierro ferroso o Fe2+, que es la forma soluble con capacidad de atravesar la membrana de la mucosa de nuestro intestino. Tenemos el hierro no hemo, que son los productos que salen, son importantes para el mantenimiento del hemo soluble, con lo cual garantiza que esté disponible para que se absorba. Necesita un poco más de ayuda para que se absorba en nuestro organismo. En el citosol, donde no hay organelos, acuérdense, la hemoxigenasa libera el de la estructura tetrapirroica y pasa a la sangre como inorgánico. Entonces, acuérdense que el hemo es hierro inorgánico, va a ser más fácil de absorber, y el no hemo necesita ayuda de proteínas para que nuestro organismo lo pueda absorber. Una pequeña parte del hemo puede ser directamente transferido a la sangre portal. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los enlaces coordinados platinos? Acuérdense, en esta sección vimos cisplatino. Son aquellos en los cuales el elemento nitrógeno dona electrones para completar el octeto de otro elemento. Siguiente. Tenemos química orgánica, las bases. La química orgánica se basa en el elemento del carbono. Mide las capacidades de combinación con el carbono mismo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, S, que es azufre, y P, que es fósforo, conocido también famosamente como CHONPS. CHONPS, como quieran pronunciarlo, pero así se lo pueden mejor. El carbono siempre va a tener enlaces covalentes polares. ¿Qué tenemos que saber también de química orgánica? Los alcanos se unen con un carbono, los alquenos con 2 carbonos y los alquinos con 3 carbonos. Ahora vamos a hablar de los hidrocarburos. Acuérdense que ya hablamos de ellos tantito. Solo son enlaces de carbono e hidrógenos. Hidrocarburos, carbonos e hidrógenos. Bueno, existen diferentes niveles. Metano, metano, un carbono. Eteno, 2 carbonos. Propeno, 3 carbonos. Y butino, 4 carbonos. Pregunta de examen. ¿Cuándo es un compuesto saturado?
cuando hay puros enlaces sencillos. Los alcanos tienen terminación ano y de 5 carbonos en adelante se nombran con prefijos griegos, que son los siguientes sustituyentes. Di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5 y extra, 6. Lo veremos más adelante, pero por si quieren. Pasos para calcular sustituyentes. Paso 1, poner todos los carbonos. Paso 2, contar y colocar el número donde va el sustituyente. Paso 3, completar enlaces. Vámonos a interacciones hidrofóbicas. Ya casi terminamos. Lípidos. Fosfolípidos. Cabezas hidrofílicas. Acuérdense, hidrofílicas, atraídas por el agua. Y colas hidrofóbicas, tienen miedo al agua. Los glucolípidos son moléculas, acuérdense, seguimos en lípidos, son moléculas alargadas que dan rigidez a la membrana. Colesterol también son moléculas alargadas y planas y estas dan rigidez a la membrana. También, ¿qué es una grasa saturada? La grasa saturada son enlaces sencillos, nada más. Y grasa insaturadas son 2 o más enlaces doble. Compuestos hidrofílicos, se atraen en el agua, son los compuestos fosfato y glicerol. Y los compuestos hidrofóbicos son los ácidos grasos. Acuérdense, el agua no se mezcla con el aceite, ¿ok? Tenemos siguiente a las proteínas. No las vamos a tocar mucho detalle en este video, pero tal vez para el siguiente. Son periféricas e integrales. Forman bombas. Acuérdense, bomba de sodio y potasio. Receptores que vienen a ser las hormonas y los canales iónicos. Esto es más de biología, pero es necesario verlo. Ahora tenemos el equilibrio ácido-base y los amortiguadores. Equilibrio ácido-base, mundialmente conocido como el pH, es la medida de alcalinidad o de acidez de una disolución. Mide lo ácido, lo neutro y lo alcalino. Ya hemos escuchado estos conceptos antes. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una sustancia que en una disolución acuosa libera iones H positivo, que son los hidrogeniones. Cuando vean hidrogeniones, que se liberan hidrogeniones, piensen en ácidos. Y existen ácidos fuertes y débiles. Estos ácidos pueden llegar a romper los enlaces peptídicos, los que forman las proteínas. Y tenemos bases, sustancias que en disolución acuosa liberan OH hidroxilos. ¿Qué tenemos que saber del pH, que es básico? El pH normal en sangre, acuérdense de esto. Tenemos la escala del pH. Menor número, del 0 al 6, ácido. 7, neutro. Del 7 en adelante al 14 va a ser una base o alcalino.
El pH normal en sangre es de 7.35 y 7.45. El pH de los jugos gástricos, ¿qué creen que va a ser? Ácido. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es el que se encarga de romper los enlaces peptídicos que consumimos de los alimentos. Pocos cationes, los pocos cationes son ácidos, muchos cationes bases. A mayor concentración de hidrogeniones, menores el pH. Acuérdense, menor pH, ácido, mayor pH, base. Del 0 al 7 es ácido y del 7 al 14 es alcalino. pH en alimentos, el jugo de tomate es 4, la saliva es neutra porque es 6.5, el jugo de limón es ácido porque tiene un pH de 2, este limón desnaturaliza proteínas. ¿Qué más? Las patologías, muy importantes saberlas. Tenemos alcalosis y acidosis. Cuando vean osis, se refiere a procesos que provocan patologías. Y las patologías que presentan los síntomas siguientes son acidemia. Este es un síntoma de la acidez. Y alcademia es un síntoma de la alcalinidad. En serio. ¿Cuáles son los amortiguadores? Son sistemas encargados de evitar las variaciones del valor del pH, normalmente usados para tratar estas enfermedades. Hasta aquí vamos a ver bicarbonato y fosfato. No nos vamos a meter en proteínas y hemoglobina todavía, porque no es tema de examen de hoy. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver amortiguador bicarbonato. Este amortiguador bicarbonato ayuda al mantenimiento del pH de la sangre que se regula a través de este. Tenemos que consiste en ácido carbónico más iones de bicarbonato. Cuando el pH cae en intervalos ácidos, este amortiguador actúa en forma de dióxido de carbono. Los pulmones expulsan este gas fuera del cuerpo durante el proceso de respiración. Y en condiciones alcalinas, este bicarbonato trae de nuevo el pH a neutro. O sea, ni lo hace muy alcalino ni muy ácido. Cuando está muy alcalino y lo trae a normal, causa la excreción o expulsión de iones bicarbonato a través de la orina. Acuérdense, cuando es ácido, lo expulsa por la respiración. Y cuando es alcalino, lo expulsa por la orina. Y finalmente tenemos el amortiguador fosfato. Este amortiguador actúa de manera similar, muy similar al bicarbonato, pero tiene una acción mucho más fuerte. El medio interno de todas las células contiene este amortiguador que comprende iones de hidrógeno e iones de fosfato de dihidrógeno. Acuérdense, 2 hidrógenos. En condiciones donde hay un exceso de hidrógeno en la célula, ácido.
reacciona con los iones de fosfato de hidrógeno, lo cual acepta. Y en condiciones alcalinas, los iones de fosfato de dihidrógeno, Di2, grábenselo, aceptan los